bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, el día de hoy, jueves, como ustedes saben, es día de enseñanza. Los jueves vamos a activar el ministerio del maestro. Los domingos, el ministerio del pastor, que es doctrina. Y ya vamos a estar viendo qué día, de repente, un viernes, un sábado, vamos a ver el ministerio del evangelismo, estar haciendo evangelismo. El día de hoy vamos a continuar, ya que gracias a Dios estamos, hermanos, en una nueva red social y hemos tenido la aprobación del público con todos los temas que hemos estado preparando y se está solicitando lo que es escatología. Escatología es un tema bastante complicado para mucha gente, hermanos, poder entender. Y es lo que la iglesia debería en este último tiempo siempre estar, hermanos, aprendiendo, porque como ustedes saben perfectamente ya el tiempo se ha cortado, incluso más señales todavía en este año 2024 seguimos viendo. Es importante que la iglesia, hermanos, ya un poco más ya madure, avance un poco más en lo que es la enseñanza y pueda, hermanos, entender todas las cosas y el panorama general que Dios tiene para la humanidad y sobre todo para su iglesia. Bien, entonces, a ver, David, si esta luz puedes apagarla también, para ver si pueden ver un poquito mejor. Ya, hasta ahí creo que ya va a estar bien. Bueno, vamos a tratar cada vez de mejorarla, de repente le ponemos al medio la próxima vez. Bien, vamos entonces rápidamente ponernos en pie, vamos a hacer una corta oración, recordando que necesitamos siempre la dirección del Espíritu Santo para poder, hermanos, ministrar. Nos ponemos en pie y oramos. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Te damos toda honra y gloria, Padre mío, porque tuya es y a ti siempre te la vamos a dar. Reconocemos, eterno Dios, nuestra pequeñez, reconocemos nuestra dependencia absoluta en ti, Dios amado, y te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, ministrándonos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor Dios mío, nos enseñe, bendito Padre, que abra, Señor, nuestro entendimiento, tú, Dios eterno de la gloria, para que podamos, Señor Dios mío, entender cuál es el propósito, Señor Dios mío, que tú has dejado a través de tu palabra, y que tu palabra nos prepare, Señor Dios mío, para estos días finales que le toca a la raza humana vivir, Padre bendito, y así aprendiendo nos preparemos y podamos enseñar también a todo aquel que podamos, Señor Dios mío, mientras nos des vida en esta tierra. Padre, te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Vamos rápidamente a la Biblia, mis amados hermanos. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 29. Vamos a empezar con ese pasaje para dar inicio a lo que es la enseñanza de lo que es escatología. Vamos a ver escatología, eventos finales, apocalipsis, todo relacionado con el fin de los tiempos. Amén. Apocalipsis 29, Deuteronomio 29, verso 29. Es el texto base siempre que se debe usar, hermanos, para poder comprender cuál es, hermanos, la idea de Dios en cuanto a lo que es enseñanza. Deuteronomio 29, 29. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios para siempre. Le estoy poniendo también ahí en pantalla, no sé si los que no puedan verlo. Dice la palabra: siempre se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tomen asiento, por favor, que el Señor añada bendición a su palabra. Las cosas secretas. Es cierto que, presten atención, por favor, así nadie se distraiga, traten de lo más posible prestar atención para luego estar haciendo las preguntas respectivas a cada uno de ustedes y puedan responder y no queden sorprendidos. Bien, en la Biblia, hermanos, en la Biblia se encierra la mente de Dios para la raza humana. En la Biblia se encuentra el plan de Dios para la raza humana. Es cierto que no hay nadie, hermanos, en esta tierra que pueda conocer a cabalidad todas las profundidades que Dios ha puesto en su palabra. Hay cosas que en el tiempo de Salomón, siendo el hombre más inteligente, no podía conocer. Por ejemplo, Salomón no conoció nada de escatología. Cada uno de ustedes tienen el privilegio de conocer más o tener más conocimiento que el mismo Salomón, porque Salomón vivió hace mucho
miles de años atrás, hermanos, y él conoció las cosas que Dios le permitió. Por eso que dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas que están en la Biblia y que mucha gente a veces, hermano, dentro de las iglesias, algunos tratan de pelear o discutir por ciertos temas que la iglesia nunca ha estado llamado a discutir o a contender, sino, hermanos, a ministrar de acuerdo al don que el Señor nos ha dado. Pero hay cosas que no vamos a entender hasta el día que estemos en su presencia y Dios nos pueda explicar por qué ciertas situaciones se han dado. Hay cosas también, dice la Biblia, que son reveladas, y esas sí son para nosotros. ¿Reveladas por quién? Reveladas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Recuerde que toda base tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Por lo tanto, el maestro por excelencia para entender la Escritura a cabalidad tiene que ser el Espíritu Santo. No tiene que ser un hombre o un libro. El Espíritu Santo es el único que nos hace entender a cabalidad la palabra, y el Espíritu Santo es el que nos muestra, y conforme nos muestra, dice la Biblia, que es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no solamente nosotros nos perdamos, porque recuerde una cosa, la Biblia dice que la salvación es personal, pero también la Biblia dice que los padres, hermanos, serán juzgados porque no le enseñaron a sus hijos, hermanos, la Escritura. Si bien es cierto, si en el infierno se encontrara el padre, la madre y los hijos, estoy seguro, la Biblia nos enseña esto, que los hijos, hermanos, maldecirán a sus padres en el mismo infierno y tratarán de matarlos porque no impidieron que sus hijos vayan a caer a ese lugar de tormento, porque al padre se le ha dado la responsabilidad de instruir. La Biblia dice: instruye al niño cuando fuere niño, para que cuando sea grande no se aparte. Los hijos dirán: por tu culpa yo estoy en este lugar, por tu culpa yo estoy en el infierno, estoy sufriendo y mi sufrimiento será para eterno, porque tú nunca me enseñaste la palabra de Dios, tú nunca te preocupaste por instruirme de acuerdo al plan de Dios. Será triste aquel día donde las familias se reúnan en el infierno, hermano, y será todo, hermano. Si aquí las familias pelean, en el infierno será terrible, porque en el infierno no solamente habrá peleas de ellos, sino que los mismos demonios atormentarán las almas, y el gusano que nunca muere atormentará también las almas. La llama no se apaga, y bueno, todo eso lo vamos a ver un poco más adelante en cuanto a lo que dice la Escritura. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia, no solamente vengamos a un culto a escuchar un corto mensaje y luego irnos a casa contentos a mirar una noticia, a mirar un periódico, a conversar, sino que cada uno debería meditar y reflexionar, porque el tiempo se ha cortado. Las familias, hermano, muchas familias van a partir, algunas van a partir todas, algunas van a partir solamente algún miembro, el padre, la madre, los hijos, todo aquel que haya servido al Señor, y será triste aquel día. Por lo tanto, de esta manera tenemos que nosotros entender que es la responsabilidad de cada creyente conocer lo que es escatología, porque escatología, hermanos, escatología encierra todo el plan de Dios para la raza humana. Bueno, los que han traído su cuaderno pueden anotar ahí el concepto de lo que es escatología. Escatología es el estudio sistemático de los eventos futuros. En resumen, para la iglesia, para que usted pueda entender, solamente le voy a dar el resumen, porque podemos armar todo un concepto de lo que es escatología, pero para su conocimiento, pues yo sé que todos no están en el mismo nivel, pero para que usted tenga un concepto corto, veraz, real, y usted pueda, hermanos, entender y enseñar, para que pueda también luego enseñar. Escatología, anote ahí, es el estudio sistemático de los eventos futuros, porque Dios tiene un sistema completo plasmada en la Biblia. Mucha gente no lo ha entendido, lee la Biblia por aquí y por allá, pero no entiende todo el panorama. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que madurar y entender todo el panorama que Dios ha trazado. Mucha gente a veces no entiende a Dios, pero a Dios se entiende a través de su palabra. Entonces, repito y vuelvo a entender lo que nos están viendo a través del canal. Escatología es el estudio sistemático de los eventos futuros. La palabra escatología se deriva del griego escatos, porque recuerden que escatología es una palabra del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la preparación para el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se sellaba todo. Esta palabra escato significa último, por eso que Apocalipsis es el último libro escrito, ¿no? Es el último, hermanos, que se escribe para enseñar todas las cosas que van a venir pronto. La palabra escato puede ser usado para referirse a una cosa o a una serie de cosas, porque, hermanos, Apocalipsis no solamente habla de un evento. Apocalipsis habla
habla de muchos eventos que van a ocurrir, hermanos, a la raza humana, y el ser humano no se ha preparado para esto. Piensa que, hermano, los desastres son como los de Hollywood, como las películas que van a ver, terremotos, tsunamis, pero ellos no entienden que la Biblia enseña que el mismo infierno se abrirá y los demonios saldrán a la tierra a atormentar a la gente. A tal punto será triste que la gente buscará morir a causa de tanto dolor, pero la muerte no la van a encontrar. Será terrible aquellos días, ¿no? Y hoy estamos viendo las señales plasmadas, ¿no? La pandemia que pasó, esta pandemia que mucha gente no se está dando cuenta, la de la que ¿cómo se llama? Está ahorita afectando a mucha gente, que ya hay muertos ya y que nadie está hablando sobre esto, sobre el dengue, ¿no? Y las cosas que están pasando en otros países que mucha gente ni siquiera ve porque están preocupadas solamente en la televisión local. El cristiano tiene que estar preparado mirando todos los eventos que acontecen en el mundo para que usted entienda que lo que la Biblia dice se tiene que cumplir a cabalidad. Entonces, esta palabra escatología no limita a una sola cosa, sino se refiere a todos los eventos futuros que significan el fin del cosmos, porque en Apocalipsis se encierra no solamente el fin de la tierra, ¿no? Apocalipsis habla del fin del cosmos, del cielo nuevo, de la tierra nueva, que el primer cielo, hermano, será deshecho, será destruido. Todas las cosas que encierran el cosmos lo habla, hermanos, el libro de Apocalipsis, los eventos futuros. ¿Okay? Los escritores bíblicos frecuentemente han hablado de un conjunto de eventos de escatología como el clímax de la historia mundial, ¿no? Porque Apocalipsis señala el fin de todas las cosas, el final de todo, la resolución y consumación del programa cósmico de Dios, porque Dios tiene un programa, ¿verdad? Dios nunca hace nada al azar. Dios se ha planificado miles de años siempre, ¿no? Él está fuera del tiempo. Nosotros podemos verlo de acuerdo al tiempo pasado, presente y futuro, pero Dios, hermano, ha diseñado todo un plan para la salvación del ser humano, pero la gente no quiere entender. Pero en la Biblia, en Apocalipsis sobre todo, se encierra todo este clima, hermano, y la consumación de lo que Dios ha establecido. A la palabra sistemático, para que algunos lo que no entienden, porque hemos definido escatología es el estudio sistemático. Sistemático significa que es un sistema, que sigue un conjunto ordenado de normas o procedimientos, ¿ok? Y cuando hablemos de cosmos se está refiriendo, porque más adelante vamos a mencionar siempre esa palabra en esta serie de estudios que Dios sabe cuánto tiempo nos tomará. El cosmos se refiere a un sentido más general a lo que es el universo, ¿no? Cosmos es el universo en todo, porque recuerden que nosotros vivimos en esta tierra, pero la tierra está, hermanos, dentro de una galaxia, y la galaxia dentro del cosmos, dentro del universo. Vamos a dar algunos ejemplos neotestamentarios sobre los eventos postreros, porque la Biblia habla del día postrero. Vamos a dar algunos pasajes para ver y entender que el día postrero es anunciado innumerables veces en la Biblia. Dios ha hablado del día postrero y qué acontecerá en ese día postrero. Por ejemplo, vamos a la Biblia, al libro de San Juan, capítulo 6, verso del 39 al 40, aparece esta palabrita. San Juan, capítulo 6, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo hablando. Sí, 6, 39 y 40. Aleluya. ¿Lo tienen? San Juan capítulo 6, verso 39. Dice la escritura de la siguiente manera: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Más que hay día postrero. El verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Mire qué importante. La única forma de entrar, hermano, y salir y escapar de este día postrero que habla Apocalipsis, el día terrible, hermanos, que vendrá, el día del juicio final, solamente dice Jesucristo que es a través de
verídico. Nadie va a poder escapar. Así que los que ahora están cavando búnkeres y planificando escapar a la luna o salir a Marte, preparando los satélites y tantas cosas, porque hoy ya se planea eso. La Biblia dice, aunque tú te subas a las nubes o a las estrellas, de ahí te va a derribar el Señor, porque nadie va a escapar del juicio grande que Dios va a traer, hermanos, a la tierra. Ni la NASA, ni la CIA, ni ninguna ente gubernamental en el mundo podrá escapar, porque está establecido por Dios que el día postrero todos van a tener que pasar. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 habla también de este día. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días significan los últimos días, que dice, vendrán tiempos peligrosos. Por eso que es necesario estar estudiando más que nunca, porque hoy la gente quiere hablar de tantas cosas, quiere hablar del amor de Dios. No, hoy tenemos que entender escatología más que nunca. Tenemos que aprender todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Tenemos que prepararnos para entender y comprender cuál es nuestra responsabilidad, porque si no, tendremos un gran problema en aquel día. ¿Lo entienden? Segunda de Timoteo dice que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles. La Biblia dice en Santiago 5:3, Santiago 5:3, ¿está notando? Rápido, yo lo voy a tratar de lecturar. Dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. A todo aquel que se está en este tiempo tratando de enriquecerse y hacerse tener más, guardando sus cosas, hermanos, que el Señor nos está diciendo aquí que tu oro y tu plata no te van a valer. Los que, hermanos, hoy están acumulando tantas tesoros, mientras en el mundo la gente se está muriendo de hambre, porque hay una hambruna mundial ahora ya, aunque nadie dice esto. Hoy usted, óigalo bien, no le va a valer de nada su oro ni su plata. Es más, dice que va a devorar vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tanta, la gente que rica que acumula tanto dinero habrá sido, dice, en vano en el día postero, porque ni con todo tu dinero podrás escapar de la ira de Dios. Por eso es necesario este estudio de escatología más que nunca. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Estoy poniendo en pantalla para también los que nos están mirando a través del canal. Espero que puedan lecturarlo. Está un poquito medio borroso, pero vamos a tratar de mejorar cada vez que vayamos a la enseñanza. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y eso es lo que estamos viendo hoy más que nunca, ¿no? Hoy mucha gente ridiculiza la Biblia, mucha gente no quiere creer que Dios va a castigar a la humanidad, que, hermanos, dicen ellos que todo el tiempo siempre ha habido terremotos, ha habido maremotos, pero la humanidad siempre ha sobrevivido. Lo que usted no entiende es que nadie va a sobrevivir en aquel día. Todos tendrán que pasar por el juicio. Está establecido por Dios. La Biblia está escrito hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Todos van a tener que pasar y tragar, hermano, en la copa de la ira de Dios. Aunque se levanten muchos burladores, aunque anden haciendo tanta maldad, porque la maldad se está incrementando, más que nunca la iglesia es llamada a prepararse y a enseñar, porque los tiempos se han acortado. Judas 1:18. Judas capítulo 1, bueno, es el único capítulo del libro de Judas. El verso 18 dice lo siguiente. Judas 1:18. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Mientras, no importa, hermano, mientras más gente se levante burlándose
y ridiculizando el arrebatamiento de la iglesia, ridiculizando que Dios va, hermanos, a castigar la tierra. La Biblia dice que la tierra va a desaparecer. Aunque ustedes se burlen, la tierra va a ser quemada, dice la Escritura. Si en el primer tiempo fue destruida con agua, esta vez será destruida con fuego. La tierra entera va a desaparecer, dice la Escritura, porque habrá una tierra nueva y un cielo nuevo que Dios hará. Por lo tanto, aunque se burlen, la Escritura, hermano, dice así, y la Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Tendrá que tener cumplimiento. Vamos a Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 dice algo interesante. Esta se conoce como la perspectiva del lente doble. Los teólogos, los escatólogos, los duchos en la palabra le han puesto este nombre, la perspectiva del lente doble. ¿Por qué? Bueno, dice lo siguiente, Primera de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo. Porque hay mucha gente: no, todavía Jesús tarda en venir. Hace tiempo decían que Jesús venía y no venía. Bueno, si lo decían hace tiempo, hace 20, 30 años, lamentablemente estaban tan equivocados porque desconocían la Escritura. Porque había muchos eventos hace 30 años que nunca se habían cumplido. Pero ahora, en este año 2024, no hay ningún evento que falte cumplirse. Y no estamos diciendo ni el día ni la hora. Bueno, el día y la hora, ¿quién sabe el día y la hora que el Señor vendrá? ¿Nadie? El Padre, Jesús, Cristo lo sabe. ¿Sí o no? Claro, los tres lo saben. Jesús, cuando dijo: nadie lo sabe salvo mi Padre, Jesús ahí estaba hablando como, recuerden que Jesús tenía dos personas. Jesús era completamente humano y Jesús era completamente Dios. Tenía las dos, hermanos, entidades presentes. A veces Jesús hablaba como hombre, a veces Jesús hablaba como Dios. En esa ocasión Jesús, como hombre, dijo: nadie sabe el día y la hora salvo mi Padre. Pero Jesús ahora ya no es hombre, Él está a la diestra de Dios. Jesús lo sabe, Cristo lo sabe, es eterno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo lo sabe. Es más, si usted ha leído la Biblia, usted sabe, ha entendido que la Biblia dice que breves instantes antes de que, hermano, la iglesia sea levantada, sus santos serán avisados. Dios nos va a avisar, porque la Biblia dice: nada hará Dios sin antes avisar a sus santos. No, se oirá la trompeta, lo oiremos, los santos oiremos la trompeta. No, nadie lo escuchará, pero los santos oirán la trompeta, levantarán sus ojos al cielo y en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán de la tierra. Eso es lo extraordinario de la Biblia. La Biblia, hermanos, es la mente de Dios para el ser humano. El ser humano debería escudriñar siempre la Escritura. Bien, entonces vamos entrando, estamos grabando el primer video de esta serie: Escatología, Fin de los Tiempos y Apocalipsis. Estamos haciendo todo un compendio, un libro armado para nuestra nueva red social, que ya hemos pasado más de los 1000 seguidores. Estamos lanzando todas estas prédicas a través del TikTok. Bien, estamos el día de hoy haciendo la introducción a lo que es, hermanos, todo este tema que vamos nosotros a tratar, si Dios así lo permite. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, no sé si la puedo bajar un poquito más, porque ya no lo veo. Ya, hasta ahí. Arrebatamiento pretribulacional es lo que nosotros predicamos. Presten atención. Nosotros creemos, la iglesia evangélica Cristo el Salvador, de acuerdo a la Escritura, porque hay tres movimientos en todas las iglesias evangélicas en el mundo. Hay tres movimientos que se enseñan en cuanto al arrebatamiento. Hay gente que dice que la iglesia, hermanos, será levantada antes de la gran tribulación. Otros dicen que será levantada a la mitad de la gran tribulación. Y otros dicen que será, hermanos, la iglesia pasará la gran tribulación, ¿no? Entonces, y la iglesia evangélica en el mundo está dividida, y hay grandes hombres de Dios conocidos en el internet, en las redes sociales, que enseñan cosas que están fuera de la Biblia. Por lo tanto,
nuestra base tiene que estar en la Escritura. Nosotros tenemos que entender que hay mucha gente, hermano, que va a enseñar algunas cosas que están fuera. Por eso es importante que nosotros nos paremos bien sobre el fundamento que es Jesucristo, sobre la roca que es Jesucristo. La Biblia enseña, como vamos a demostrar, que nosotros, hermanos, seremos levantados antes, hermanos, de la gran tribulación. Por lo tanto, creemos en el arrebatamiento pretribulacional, o sea, antes de la gran tribulación. Como ustedes pueden ver en esa imagen que ustedes están ahí, a ver, no sé si por aquí puedo poner un puntero para poder ir mostrándoles. No sé si me dejen. Déjenme ver si puedo hacer esto aquí. No lo he probado en pantalla, no tengo tiempo de probarlo, pero no se sigue el mouse ahí. Permítanme un momentito, por favor. Estamos probando cómo es nuevo esto. Ya, a ver, presten atención. Para aquí dice AT, lo que no pueden ver en la parte que está allá, dice AT, significa Antiguo Testamento. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, o sea, es lo que nos ha precedido, eso es lo que vamos a estudiar luego. Luego está una cruz, como ustedes pueden ver ahí. Esa cruz significa, hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, 2000 años atrás. ¿No? Eso es un mapa general, un diagrama que encierra todo lo que la Biblia enseña. Para atrás de la cruz está el Antiguo Testamento y todos los eventos que han acontecido. Después de la cruz, dice ahí, empezó la era de la iglesia. Porque Cristo fundó la iglesia en el año. ¿En qué año fundó Cristo la iglesia? 33 murió, fue crucificado. En el año 30 él empieza su ministerio y forma la iglesia. Ahí empieza la era de la iglesia. Esa era de la iglesia, mis amados hermanos, ha continuado hasta el día de hoy. La pregunta es: ¿hasta dónde será la era de la iglesia? ¿Hasta dónde continuará la era de la iglesia? ¿Cuándo termina la era de la iglesia? Hasta el rapto. Muy bien, hermano, hasta el rapto. Como ustedes pueden ver, ahí hay una flechita con una puntita para arriba. Así no se nota porque, bueno, vamos a configurar ya con nuestro hermano David, que vamos a empezar a trabajar en el canal. Vamos a configurar bonito para poder que salga todo bien y se pueda notar también a través de la pantalla. Bien, hay una flechita ahí para arriba, significa que la iglesia es levantada, ¿ok? Es levantada, pero también hay una flechita para abajo. Si ustedes lo pueden ver ahí, hay una flechita para abajo. Esa flechita para abajo implica que la iglesia, escuchen bien, la iglesia no será, hermano, inmediatamente será levantada e irá al cielo, ¿sí o no? La Biblia no dice así. La iglesia será levantada, ¿dónde? ¿Hasta dónde? Hasta una nube, porque Jesucristo mismo vendrá. Pues está la flechita bajando. Jesucristo vendrá, hermano, nos recibirá en la nube y luego nos llevará hasta el tribunal de Cristo, como se ve ahí. Y arriba hemos puesto una imagen del arrebatamiento. Jesús viene, ahí no sé si se nota, en la parte de arriba esa imagen es Jesús viniendo, hermanos, a encontrarnos, y la iglesia va subiendo. El Espíritu Santo levanta la iglesia y nos encontramos en el aire. Por eso hay un encuentro ahí en medio, ¿ok? Luego de eso empieza los 7 años. Empiezan los 7 años del Apocalipsis, que está dividida en 2 partes, ¿no? La primera es la tribulación, como se le menciona. Se dice tribulación porque recuerden que empieza con Apocalipsis capítulo 6, donde el anticristo toma el control de la tierra, pero hasta los 3 años y medio el anticristo va a traer una falsa paz. Por eso que la gran tribulación, algunos piensan que la gran tribulación empieza después del rapto. No, la gran tribulación empieza a la mitad de la semana 70, a la mitad de los 7 años, ¿ok? Ahí empieza, por eso, tribulación y gran tribulación. Pero esos 7 años en sí va a ser años, hermanos, terribles.
A eso se conoce como la semana 70, que va a durar 7 años. ¿Ok? Después de esos 7 años, cuando el anticristo ya, hermanos, esté destruyendo prácticamente toda la tierra y haya, hermanos, todo el mundo se levante en contra de Israel, porque recuerden que la iglesia ya no existirá, la iglesia estará allá arriba en el cielo. La Biblia dice que, hermanos, el anticristo, como se le ha escapado la iglesia, entonces irá contra Israel, quedará destruida Israel, y todo el mundo irá, el anticristo con todas las naciones irá a Israel a destruirla. Es ahí donde baja, aquí como ustedes ven ahí, un caballito con todo un montón de ángeles ahí, que no son ángeles, sino en la iglesia, porque la iglesia que viene con Jesucristo va a bajar al final de la gran tribulación. Hermanos, esa final de la gran tribulación, después de eso, en esta gran tribulación al final, recuerden que dice que la Biblia que el diablo será atado por 1000 años. ¿Y qué va a pasar con el anticristo y el falso profeta? ¿Alguien se acuerda? Serán echados a inaugurar el lago de fuego. Eso lo vamos a ver más adelante en los otros diagramas. Y luego empezará el milenio, como ven ahí, 1000 años donde Jesucristo reinará junto a David. Jesucristo en el mundo, David en Israel, hermanos, reinando en la tierra con la iglesia. Ahí se cumplirá donde nosotros seremos reyes y sacerdotes. ¿Ok? No seremos reyes y sacerdotes en el cielo, sino aquí en la tierra durante el milenio. Algunos reyes, otros sacerdotes, ¿no? ¿Qué seremos? Solamente Dios lo sabe, pero ese es otro tema que vamos a enseñar luego. Y después de eso viene lo que es la eternidad, ¿no? Que vamos a explicar. Usted tiene que entender algo aquí en esta imagen. Bueno, Jesús murió y resucitó, así también dice la Biblia que Dios va a traer a Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿cómo nosotros hemos armado este diagrama? Porque está en la Biblia. Vamos a la Biblia, ¿ya? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 en adelante. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, para dar sentido a este diagrama que nosotros estamos mostrando ahí en esa parte. Apuren que el tiempo se nos va a ir y recién estamos en la segunda diapositiva. Sí, lo tiene. Según 1 Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, aquí Pablo está diciendo que fue el Señor el que dijo esto, no es Pablo. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque el Señor vendrá, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor va a venir a buscarnos. Dice, y luego, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Tome atención ahí, en las nubes. No vamos directamente al cielo, para recibir al Señor en el aire. Por eso que el Señor, en la flechita, que el Señor baja, viene a buscarnos, porque nadie conoce dónde está el cielo, solamente el Señor. Él viene a buscarnos para que nos guíe. ¿Ok? ¿Qué más? Seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, este es el primer pasaje donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, diciéndole de este gran acontecimiento que vendrá al mundo. Pero no solamente fue a la iglesia de Tesalónica que se le anunció, sino que Pablo también se lo dijo a la iglesia de Corinto. Vamos a la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50. Primera de Corintios 15, 50 en adelante. Solamente usted anote ahí para que no se tome el tiempo, anótelo en casita, lo estudia bien, pero tiene que estar ahí. Estamos dando las citas bíblicas que usted pueda leer en cualquier Biblia católica, evangélica, adventista. Usted puede encontrar ahí lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: hasta esa fecha, hasta el año aproximadamente, hasta el año 90, donde Pablo terminó su ministerio,
era un misterio. Nadie sabía qué es lo que iba a acontecer. Ni Salomón, ni Abraham, ni Moisés, ni los profetas. Nadie había hablado sobre esto. Fue el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, que era una persona culta, preparada. Porque recuerde, solamente aquellas personas, Dios, hermano, de acuerdo a su medida, le da el conocimiento. Solamente el apóstol Pablo le dio esta gran revelación. No se lo entregó ni a Pedro ni a nadie más, al apóstol Pablo. Y es el apóstol Pablo el que empieza diciendo: Juan no empezó hablando sobre lo que vendría, hermanos, en el futuro. Juan concluye lo que el apóstol Pablo empezó. El apóstol Pablo dice, ahí dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que habrá gente que partirá viva en el arrebatamiento, pero los que van a partir vivos, los que no han muerto, los que están vivos, dice que van a tener que tomar un baño de antióxido, porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser transformados en un cuerpo llamado el cuerpo de gloria, para poder atravesar, hermanos, todo el universo y llegar hasta la presencia de Dios. Nuestro cuerpo se desintegraría en ese viaje que vamos a dar desde la tierra hasta el confín del universo, pasando el primer cielo. Nadie ha pasado el primer cielo, ni la NASA nunca pasará, porque recuerda, el primer cielo está hasta donde las estrellas están. Nadie puede alcanzar por más que hayan construido, pero más allá en la oscuridad está el segundo cielo. Nadie ha entrado ahí. Y más allá está el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Nosotros atravesaremos los tres cielos hasta llegar a la presencia de Dios. Por eso el cuerpo humano no va a poder, tiene que ser transformado, dice la Escritura. Seremos transformados, dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y por eso mencionamos la trompeta. Recuerde que la trompeta va a sonar, y los hijos de Dios, los que están buscando el rostro de Dios, lo van a oír. Será interesante, ¿no? Imagínense, oirá la trompeta y el Hijo de Dios esperará que sea levantado. Hay algunos cristianos que no van a oír esa trompeta, nunca la oirán y tampoco serán levantados. Solamente el que está preparado. Por eso que es importante, la trompeta anuncia un gran acontecimiento. La trompeta es para avisar siempre, ¿ok? Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿ok? Bien, hasta ahí entonces estamos hablando y comprobando que el arrebatamiento es una realidad ineludible. Ahora, también hay que entender que la segunda venida, hermanos, es después de la semana 70. Mucha gente confunde. La segunda venida es en el arrebatamiento. No es segunda venida. Y hay muchos pastores, escuchado maestros enseñar que la segunda venida es como el arrebatamiento. Eso es mentira. Porque la primera venida es cuando Cristo pisó esta tierra. En el arrebatamiento, Jesús no va a pisar la tierra. Nos esperará en la nube. La segunda venida será cuando Cristo venga y pise nuevamente por segunda vez la tierra. Y eso será después de la gran tribulación. Por eso que vemos que ahí baja, la Biblia dice que Jesús vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos y será partido, se partirá en dos, ¿no? Vamos a ver esto acerca del jinete del caballo blanco. Porque en la Biblia hay dos caballos blancos, ¿no? Apocalipsis habla. ¿De cuántos caballos Apocalipsis habla? ¿Cuántos caballos menciona Apocalipsis? No. Hay miles de caballos en Apocalipsis. ¿Sí? Los 4 jinetes del Apocalipsis es del Apocalipsis capítulo solamente 6 para adelante. Pero está también, Jesucristo también anda en caballo. Los que viven en la iglesia también andan en caballo. Hay muchos caballos en Apocalipsis. Mucha gente dice, los 4 caballos del Apocalipsis. No, en Apocalipsis hay muchos caballos que vamos a hacer un estudio, pero quiero hablar sobre el jinete del caballo blanco. En la Biblia se menciona de 2 jinetes de caballo blanco. El primero aparece en Apocalipsis capítulo 6 y ese es el anticristo que se hará pasar por el Señor para engañar al mundo entero.
el segundo jinete del caballo blanco aparece en Apocalipsis capítulo 19, y ese es nuestro Señor. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Por eso que hemos pintado ahí un jinete que viene con un caballo blanco. ¿Por qué blanco? Hermana Carmela, ¿por qué jinete de caballo blanco? ¿Por qué es un caballo blanco el que monta el Señor? ¿Qué significa el blanco? ¿Qué simboliza el blanco? Pureza. ¿Qué más? Más que pureza, santidad. Porque el Dios del cual nosotros servimos es santo. ¿Ok? 3 veces santo. Dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es el Señor. Sus ojos serán como llama de fuego. Aprendan, porque hay gente que dice: yo he visto al Señor. ¿Cómo era? Sus ojos son celestes, son azulitos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues la gente le cree, hermano. La gente cree cualquier cosa ahora, ¿no? Hay gente loca, hermano. Los ojos del Señor no se pueden ver. Cuando Juan habla sobre que sus ojos eran como llamas de fuego, significa que no se podía ver la intensidad que tenía el Señor en sus ojos. No se podía resistir. Nadie ha visto al Señor. No sé cómo la gente pone la pintura del Señor. Nadie ha visto al Señor. Nadie, por lo tanto, es una herejía tener una imagen de un Jesús hermanos, en una pared. Es una abominación, es algo que Dios reprueba, porque nadie conoce el rostro del Señor. ¿Lo entienden? Por eso que la idolatría es un pecado grave ante los ojos de Dios. Bueno, dice: sus ojos serán como llamas de fuego. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? 12. Y había en su cabeza muchas diademas. Diademas son estrellas, ¿ok? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, porque la Biblia dice que él tendrá un nombre nuevo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, porque habrá un derramamiento de sangre en la tierra, hermano. Dice la Biblia que la sangre llegará, pasará a los talones de los caballos, hermano. Imagínense cuánta matanza habrá en aquel día. Bueno, ¿qué más? Verso 13. Estaba tenido, dice, ropa teñida en sangre, y su nombre, él es el Verbo de Dios. Verbo significa palabra. Jesucristo es la palabra misma. Y los ejércitos celestiales, miren, preste atención. Los ejércitos celestiales están compuestos por muchos. Los ejércitos celestiales están compuestos primero por ángeles, arcángeles, querubines, serafines y la iglesia, porque la iglesia se convertirá en un ejército celestial el día que suba. ¿Qué más dice? ¿Ok? Dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, lino finísimo. En la Biblia, ¿alguien me puede decir qué es el lino fino? ¿Qué simboliza el lino fino? La oración de los santos. Bien, dice ahí: blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Por lo tanto, hermanita, ¿quién dijo que había 2 caballos blancos? Hay muchos caballos blancos. Uno que monta el anticristo, otro que monta el Señor, y cientos y miles y millones de caballos blancos que montará también la iglesia cuando venga en aquel día. ¿Ok? Dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. Para que usted vea que no solamente Dios es amor, dice furor, porque Dios también, hermanos, se aira, y ese día la ira de Dios será derramada sobre la tierra. ¿Qué más? Y de la ira, dice acá, porque ahí dice: y de la ira del Dios Todopoderoso. A todos los que les encanta hablar del Dios de amor, pero Dios, más que amor, también es fuego consumidor. Ahí dice: de la ira del Dios Todopoderoso. No solamente dice poderoso, porque en este mundo hay muchos dioses que son poderosos. Los demonios se hacen pasar por dioses, ¿no? Lo
Usted ha visto cómo tiene engañado a los hindúes, tiene engañado a los chinos, tiene engañado a todas las potencias mundiales, los tiene engañado, la gente los adora porque hacen señales, milagros. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios poderoso, es el Dios todopoderoso. El verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios al cual nosotros vamos a servir. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora este diagrama de Apocalipsis. Este diagrama de Apocalipsis, voy a pasar un poquito para acá, porque la pantalla no nos alcanza. Ahí está. Vamos a resumir. Recuerden, en la introducción todavía tenemos un largo viaje para estudiar. Bueno, este es el diagrama de Apocalipsis para que ustedes lo puedan entender. Tengo que enseñarles esto para que rápidamente puedan entender, porque Apocalipsis la gente no lo entiende. Hay cristianos que tienen años y nunca lo entienden. Hemos tratado de diseñar la manera más sencilla, con resúmenes, con diagramas y cuadros, para que todo el mundo se vaya contento y pueda entender y pueda enseñar. Porque si usted no entiende, jamás enseñará. Y el deber de la iglesia es enseñar. Bueno, Apocalipsis consta, ¿cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿Cómo que 21? ¿Qué pasa? Creo 22 capítulos. ¿Ok? 22 capítulos. Y nosotros lo vamos a dividir en 3 partes para que usted entienda. Ahí arriba dice, no se nota acá, capítulo 1 al capítulo 3. El segundo dice capítulo 4 al capítulo 19. Y el otro cuadrito dice que vamos a ver más aquí. A ver. Ahí está el capítulo 20 al capítulo 22. Así lo vamos a separar para poder entender todo el resumen de lo que es Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, para empezar, desde el capítulo 1 al capítulo 3 es la época actual, llamada la época de la gracia. Repito, del capítulo 1 al capítulo 3 se le conoce como la época de la gracia. ¿Ok? Es toda la era de la iglesia. ¿Por qué la gracia? Porque Dios ha tenido misericordia para que, hermano, la iglesia anuncie a todo aquel que quiera alcanzar la salvación y pueda ser salvo gratuitamente, porque nadie podrá comprar la salvación. Por eso se le conoce como la época de la gracia. Ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Pero la gracia terminará el día del rapto. Ese día se acabará la gracia, y es por eso que están ahí esos cuadritos que están en 7 cuadraditos. Son las iglesias. Ahí está Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última iglesia, Laodicea. En este orden, porque Dios tiene un orden para todo esto. ¿Ok? Ahí es la época de la iglesia, desde que fue formada hasta la última, hermano, que se convierta antes del arrebatamiento. ¿Ok? La época de la gracia, la época de la iglesia, algunos lo dicen. Ahí están las 7 iglesias. Luego ustedes pueden ver, ahí está el rapto. ¿Ok? El rapto, y después del rapto vamos a pasar ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. No entramos todavía al cielo. Primero la nube, de la nube entramos al tribunal de Cristo. ¿Entienden? Del tribunal de Cristo recién pasaremos, hermanos, a entrar al cielo, lo que es las bodas del Cordero. Por eso que está, no sé si no se puede ver el color, porque yo lo tengo aquí pintado de color para que lo puedan ver. Vamos a tratar de cambiar un poquito el proyector de repente más actualizado para que puedan coger todo bien. Dice, después del tribunal de Cristo vienen las bodas del Cordero. ¿Ok? Mientras en la tierra se empiezan a desatar los primeros, en la primera parte de Apocalipsis capítulo 6, se empiezan a desatar los 7 sellos, como se puede ver ahí. Capítulo 6, los 7 sellos, conocido como el periodo de tribulación. Y luego a los 3 años y medio se incrementa esta tribulación, por eso se le llama la gran tribulación, y ahí acontece las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ven? Está sencillo ahí, están las trompetas, luego están las copas. ¿Ok? Después de las 7 copas de la ira viene la segunda venida. Jesucristo viene a la tierra.
y Jesús reina por 1000 años en la tierra, y el diablo, como ustedes ven ahí en la parte de abajo, dice el diablo atado en el abismo. El diablo es atado en el abismo. Voy a correr un poquito más, a ver, para ver si lo pueden ver. Ahí, ya estamos ahí. ¿Ve? Ahí suceden dos cosas. Punto número uno, en la segunda venida está marcado ahí un número 1. ¿Ve? Ese número 1, ¿qué va a pasar? Va a acontecer un acontecimiento grande en el mundo. Se le conoce como la batalla de Armagedón, llamado el juicio de las naciones. Habrá una gran batalla como nunca ha visto el mundo entero. Será la tercera guerra mundial, la gran batalla del Armagedón. Pero hay una batalla más grande todavía que la de Armagedón, una batalla que casi mucha gente no ha entendido. La última batalla será la batalla, el número 2. Después del milenio habrá otra gran batalla conocida como la batalla de Gog y Magog, que casi nadie estudia eso, ¿no? Es una gran batalla que sucederá cuando el diablo se libere, se soltará del abismo y saldrá a la tierra nuevamente. Y la gente en la tierra que habrá pasado por la gran tribulación, por los juicios de Dios, aún así irán y le servirán al diablo. Imagínense, viendo todo, viendo a Jesús reinando nuevamente en la tierra, se sublevarán, porque el ser humano es perverso. El ser humano a veces le sirve a Dios por miedo. El ser humano le sirve a Dios a veces cuando está enfermo, cuando sabe que se va a morir o cuando tiene problemas. Pero cuando todo está bien, se olvida de Dios. Y en aquel tiempo la gente nuevamente se le sacará las máscaras y le volverá a servir al diablo. El diablo levantará una gran nuevamente, como lo hizo en el cielo. En el cielo engañó a los ángeles y volverá a engañar a la tierra a toda la gente que haya salido de la gran tribulación. Y se formará una batalla, todo el mundo, el diablo armará toda la gente que habrá quedado después de la gran tribulación y los llevará nuevamente a una gran batalla, yendo a luchar contra el mismo Señor Jesucristo que está reinando en la tierra. A eso se conoce como la batalla de Gog y Magog. Lamentablemente todos serán muertos, porque ¿quién pelea contra Dios? Nadie. Todos serán exterminados, dice la Biblia, y luego empezará el gran juicio. El gran tribunal, conocido como el juicio del gran trono blanco. Ese juicio tardará millones de años, porque para Dios un día es como 1000 años. ¿Por qué? ¿Por qué tardará mucho tiempo ese juicio? Porque en ese juicio se juzgará desde el primer caído. ¿Quién es el primer caído? No, Adán y Eva fueron redimidos. Adán y Eva no entrarán en ese juicio. Adán y Eva se arrepintieron. El primer caído fue Caín, el que mató a su hermano. Desde Caín para adelante, todos entrarán en ese gran juicio. Y a todos Dios les pasará la peliculita, así como estaban pasando de su vida. Por eso que durará mucho tiempo, ¿no? Porque mucha gente saldrá, Señor, pero no es justo que yo haya ido al infierno. Yo te he servido, yo he ido a la iglesia. Y nos pasará la peliculita de la vida de cada uno de nosotros. Todo el tiempo, en la iglesia uno, en la casa otro, en la iglesia uno, en el trabajo otro, en la iglesia uno, en la calle otro. Te pasarán tus pensamientos, todos los pensamientos perversos que has tenido. Te pasarán las intenciones de tu corazón perversas que has tenido. Y todo el mundo mirará la peliculita de tu vida. Y será una gran vergüenza. Porque la Biblia dice que será un día de humillación. Tu madre, tu padre te mirarán y dirán: ¿qué hijo o qué hija perversa he creado? Será terrible. Todas las cosas que has hecho ocultas, todas esas cosas pasarán para la vergüenza del hombre. Interesante, ¿no? Por eso que ir a ese juicio, ni de loco tenemos que ir. Porque imagínate que nos van a sacar todos los trapos sucios. Nos van a sacar todo. Porque la gente dice: no, ya Dios me perdonó. No. Si tú te descuidas y te pierdes, entrarás a este juicio. Y todo el mundo verá, ¿no? Verá cómo hablaban a tu espalda, cómo murmuraban a tu espalda los hipócritas, los mentirosos, los traicioneros, los engañadores, todos ahí. Saldrá en película y toda la gente se quedará mirándote. Será terrible. Por eso que ese juicio durará millones de años. Toda la raza humana será juzgada desde Caín hasta el último muerto que caiga en la batalla
de Gog y Magog. ¿Sabe cuántas personas pasarán por ese gran tribunal? Son trillones de personas, trillones. Hoy el mundo tiene 8 billones de personas vivas, pero no se ha contado desde Caín, de los que han caído. Toda la raza humana será juzgada en ese juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Y luego pasará el cielo nuevo y la tierra nueva. Y la gente, después del juicio del gran trono blanco, hay una flecha. Esa flecha será arrojada a la gente a ese lugar llamado lago de fuego. La gente que estaba en el infierno será sacada y arrojada al lago de fuego. La gente que quedó viva en la batalla, que se rebelaron en el milenio, serán tomados y arrojados a ese lugar llamado lago de fuego, que está fuera de la tierra. El lago de fuego se conoce como una estrella enana, ¿no?, que quema, hermano, a millones de grados más que el mismo sol. Por eso se habla del lago de fuego. Está fuera de este sistema, hermanos, solar en el cual nosotros nos encontramos, donde tal punto dice la Biblia que el mismo diablo va a gritar de dolor, porque Zacarías dice: ¿cómo caíste? Tú también estás aquí, ¿no? El diablo mismo será avergonzado, y en el infierno el diablo es el rey, en el lago de fuego el diablo va a gritar, y toda la gente que caiga ahí, trillones de personas en aquel lugar. Y el plan de Dios empezará nuevamente con un cielo nuevo y con una tierra nueva. Bueno, ya nos ganó la hora, ahí lo vamos a dejar. Todavía no, aquí hay un montón de textos que vamos a estudiar todavía en este. Háganme acordar, hasta ahí hemos llegado, ¿ok? En el primer estudio tenemos todavía un montón de pasajes que hablar sobre esto, para luego pasar todavía a esto, ¿no? A esto tenemos, y todavía estamos recién en el primer tema, lo que es la introducción a esta serie: escatología, eventos finales y apocalipsis. Nos ponemos de pie y glorificamos al Señor por su palabra. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Adelante.